Listo, ya pueden hacer su registro, por favor. Joana, si otra vez puede escribir su registro. Excelente. Excelente. Israel, Gisela, también si me pueden ayudar con su registro mediante chat. Wilson, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Ya, a ver, comenzaremos sin más demora. Quiero que revisemos, dialoguemos en torno a nuestras respuestas de la actividad 5. Las voy a leer en extenso y vamos a ir desarrollando una a una. La actividad 5, lo que pedía era que ustedes puedan brindar una postura fundamentada sobre dos cuestiones que en investigación científica bajo enfoque cualitativo no tienen consenso. De estos planteamientos, lo que yo esperaba en sus respuestas que ya me ha brindado, que no era una respuesta ampulosa, sino un párrafo, así como me lo han enviado el día viernes, es responder a esta primera pregunta. Vamos a desarrollarla, por favor. ¿Una investigación científica con enfoque cualitativo debe formular hipótesis? Sí, no, ¿por qué? ¿Quién opina que sí? ¿Quién opina que no? Si me puede argumentar algo al respecto, por favor. Joana, tal vez si puede empezar, ¿cuál es su punto de vista? El chanchullo son sus apuntes, son su respuesta. Revisen qué me han respondido. Buenas noches, Listen. ¿Cómo está? Hola, ¿me escucha? Sí, claro, le escucho. ¿Usted me escucha? Sí, ahora sí. Bárbaro. Cuéntame su postura respecto si la investigación científica bajo el enfoque cualitativo debería o no debería realizar hipótesis. ¿Cuál es su punto de vista? Si me puede argumentar un poquito más allá de ir a la respuesta de sí o no. Ya, bueno, es la posición mía en frente a esta pregunta. No es como regla, digamos, ¿no? Que sí o sí se tiene que hacer o no, pero tampoco quiere decir que no se debería hacer. En realidad no hay una receta que se tenga que seguir los pasos y demás. Cuando hablamos, bueno, ya revisando la bibliografía que usted nos ha dado, me ha dado a entender que sí se puede realizar una hipótesis, porque en realidad todos los investigadores, de forma indirecta o directa, tienen sus propias hipótesis, ¿no? Por algo realizan una investigación, porque ya tienen como una respuesta ya antelada de la situación. Evidentemente eso puede cambiar en la realidad cuando se haya contacto directo con el sujeto, objeto. Bueno, esa es mi posición, ¿no? Que sí se puede realizar. Eso no es obligatorio como tal, así algo bien sistematizado, formalizado, pero que sí se puede realizar porque, como lo vuelvo a decir, todos los investigadores tenemos, nos hacemos una hipótesis, ¿no? Excelente. ¿Quién opina lo contrario de Joana? ¿Quién piensa que en el enfoque cualitativo no se debería plantear hipótesis? ¿Quién me ayuda, por favor, con su respuesta? ¿Quién tiene un punto de vista distinto? Por ejemplo, Gisela dice no, tiene una argumentación. A ver si me puede ayudar a poner un punto de vista distinto de Joana. ¿Por qué en el enfoque cualitativo no se debería plantear una hipótesis, según su punto de vista? Ya, doctor, la justificación que he puesto para la planteación de las hipótesis es no debido a que el enfoque cualitativo es muy abierto, ¿no? Y su diseño puede ser realmente muy flexible. Se pueden incursionar estudios incluso desde interrogantes,
vagamente formulados. No recogen datos y para evaluar las hipótesis previamente dichas o teorías premeditadas. Todo ocurre en el enfoque cualitativo. Ya, ya. Vean que estamos hablando de dos posturas encontradas. Joana manifiesta que sí y ha dado sus argumentos que me parecen plenamente válidos. Gisela expresa que no, el enfoque cualitativo no debería plantear una hipótesis por la amplitud del estudio. No sé si alguien más me puede fundamentar su punto de vista respecto de estas dos posturas encontradas de Gisela y Joana. Sí, doctor. ¿Quién, perdón? ¿Wilger? Adelante, por favor. Aló, doctor, ¿me escucha, no? Ah, perdón, ¿Ahora sí? Wilson. Adelante, adelante. Claro que sí, le escucho. Bueno, respecto a la primera pregunta, bueno, yo mi deducción, ¿no? Me he basado en lo que siempre en el campo de la investigación no hay una verdad absoluta, ¿verdad? Dice, respecto a la primera indicación, una investigación cualitativa debe tener hipótesis o no. Desde mi criterio, pienso que la hipótesis es requerida de acuerdo a la realidad de estudio. Es decir, si mi investigación requiere una hipótesis, entonces la puedo formular. Y si no requiere, no lo haré porque de otra manera es, digamos, una percepción que yo veo, ¿no? Generalmente algunas veces las percepciones son amplias, ¿verdad? O sea, eso pienso desde la percepción que yo veo, ¿no? O sea, desde ser más amplios, porque a veces vemos que, por ejemplo, el método científico es taxativo, ¿no? Dice no, por ejemplo, el método cuantitativo. Pero también vemos que si una investigación requiere una hipótesis, ¿no? Como mi compañera hace rato decía, un investigador siempre tiene una hipótesis, ¿no? Ya de entradita cuando quiere hacer un estudio, ¿no? Busca la posible respuesta. Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso que, o sea, tengo dos puntualizaciones, ¿no? Si requiere mi investigación una hipótesis, la puedo plantear, y si no, no también. Ese es mi punto de vista. Ya. Estaría entonces en función de el Del planteamiento estudio. que se haga, del estudio. Ya, Sí. comprendo, comprendo. ¿Alguien más tiene algo que aportar, algún punto de vista que pueda alimentar algo sobre lo que se ha referido hasta este momento? Creo que ha estado bien interesante porque sí, no y Wilson depende, ¿no es cierto? Entonces, esos tres puntos de vista no me dan la convencional respuesta dicótoma de sí o no. ¿Libertad? Adelante, por favor. Bueno, nuestra pregunta es como una investigación científica con enfoque cual puede formular una hipótesis sino porque diferenciar lo que ha apuntado el documento, Le ¿no? escucho bien bajito. Por Si tal vez puede acercarse un poquito al micrófono, por favor. Mi respuesta es sí, Excelente. porque la investigación científica con enfoque cognitivo, al ser una aproximación a la realidad, puede existir una pregunta inicial, ¿no? Que hemos dado, de que pueda dar paso a una hipótesis también inicial, que la misma puede modificarse considerablemente con la recolección de datos, pueda generar nuevas hipótesis, porque la hipótesis no va a ser permanente y ya esta debe ser comprobada en el tiempo, ¿no? Asimismo, también puede que el investigador esté interesado en comprobar su hipótesis inicial o una determinada hipótesis que pueda partir de ella, ¿no? Ya que en el transcurso del proceso, al analizar los datos paso a paso, las conceptualizaciones no serán, pueden que no sean completas, pero sí claras. Entonces, sí, mi respuesta es sí. Excelente. ¿Quién me puede ayudar? Como que gran parte de lo que ha dicho Libertad contiene, pero hay algunos elementos más que se pueden complementar. Esta respuesta en función de lo que dice Martínez, el documento que les he pasado. ¿Qué más adiciona Martínez respecto de esta postura de si el enfoque cualitativo
¿Debe o no hacer hipótesis? ¿Deberá o no plantear hipótesis? ¿Qué dice Martínez? Pues. Ponte gorro. Wilson y Wilger, si tal vez pueden deshabilitar su micrófono mientras los otros compañeros participan. O si gustan conversar, habilitan el micrófono. ¿Alguien me puede ayudar con lo que dice Martínez? Y a ver, comprenderemos entre todos. Sí, comprendo que los lunes siempre son complicados de tratar, ¿no? Es decir, uno está todavía adormecido por el fin de semana. ¿Quién me ayuda respondiendo, tratando de entender qué es una hipótesis? ¿Qué sería una hipótesis en sí mismo, independientemente del enfoque? ¿Qué trae consigo una hipótesis? ¿Qué es una hipótesis? ¿Por qué no me ayudan con el chanchullo Google? Ponen hipótesis y qué respuesta les sale. Yo voy a hacer lo mismo. ¿Qué les sale? ¿Quién me ayuda a leer? Hay dos conceptos. El primero puede enlazar algo de lo que queremos relacionar. Dice así, doctor, ¿me escucha? Sí, sí, por favor, adelante. Dice así. Una hipótesis de investigación es una declaración que realizan los investigadores cuando especulan sobre el resultado de una investigación, experimento. No, es un problema de investigación. Eso dice al menos el Google. Ya, a mí me ha salido otra respuesta que dice, suposición hecha a partir de unos datos que sirve de base para iniciar una investigación o una argumentación, que también va en relación, no es que existe respuesta mala, es un concepto, ¿no es cierto? ¿Qué distingue un concepto de una definición? Porque este es un concepto y no una definición. ¿Qué cualidad tiene que la haga distinta de un concepto de una definición? ¿Quién me puede ayudar a discernir un poco esto? Porque en la hipótesis ahora estamos trabajando con un concepto más que con una definición de qué es una hipótesis. ¿Se han dado cuenta que pueden existir múltiples entendimientos de esta misma palabra, que no es la misma? Por eso es un concepto, ¿no es cierto? Porque existen varios entendimientos que según el contexto, según la comprensión, según el momento, pueden tener una connotación distinta. En este caso, yo voy a relacionar lo que dice Wilson, que me parece que puede ser una respuesta tentativa, en cierta forma puede tener una cualidad especulativa, porque yo no puedo todavía corroborarla sin antes respaldar con evidencia empírica. También voy a relacionar mi concepto, que presume una suposición antelada, basada en ciertos datos, que sirve para iniciar una investigación. Recuerden que en el enfoque cualitativo nosotros decíamos que el punto de partida no es la teoría, sino son los datos. Entonces, como que vendría bastante a mano este tipo de concepto. Voy a relacionar con lo que refiere Martínez, que adicional a ello, Martínez refiere que existen algunos tipos de hipótesis. Uno puede relacionar tipos de hipótesis. Por ejemplo, una hipótesis comprobatoria, que es característica del enfoque cuantitativo, donde uno debe plantear una premisa y esta premisa tiene su premisa afirmativa, tiene la premisa contraria, una hipótesis nula y una hipótesis alterna, y deberá contrastar la premisa con datos
según el enfoque. El positivismo, el paradigma positivista, tiene como relación una hipótesis comprobatoria. Y lo que también refiere Martínez es que en el enfoque cualitativo, si bien no se estila explicitar una hipótesis, a medida que uno va levantando datos, pueden emerger ciertas hipótesis, pueden emerger ciertas respuestas. Van a ver más adelante en el texto, Martínez relaciona en el proceso de codificación con hipótesis emergentes. Así también refiere el tema de hipótesis provisionales. ¿Qué relacionará hipótesis provisionales? Que uno se puede hacer en función de que va indagando, de que va explorando con datos, ciertas respuestas anteladas, pero a medida que va comprobando, puede descartar estas respuestas, puede plantear otras nuevas o puede corroborar lo que ya estaba pensando, ¿no es cierto? En algunos casos, como en el libro de Michael Quinn Patton, él habla de hipótesis de trabajo, que el enfoque cualitativo debe manejarse con una serie de hipótesis que no requieren, con el enfoque cuantitativo, como decía Martínez, ser comprobadas, pero sí pueden servir para esbozar el entendimiento del fenómeno que estoy tratando de investigar. Entonces, en síntesis, ¿he respondido con un sí o con un no? Me parece que no es el caso, ¿no es cierto? Me agrada más la postura de Wilson que dice, depende de la circunstancia, depende del objeto de estudio. Y adicional a lo que dice Wilson, también yo sumo que dependerá del tipo de hipótesis. Si resulta que yo me acojo a un paradigma positivista y yo planteo una premisa que debo corroborar con datos, estoy relacionando una hipótesis comprobatoria que debo, mediante una dócima, respaldar con datos, con evidencia empírica, si esa premisa se va a corroborar o se la descarta. En el enfoque cualitativo no se estila hablar de hipótesis comprobatorias, sino más bien de hipótesis de trabajo, entre comillas, que pueden ser en cierta forma provisionales, se van alterando en función de lo que la investigación va desarrollando, y también pueden salir unas nuevas, pueden relacionarse hipótesis emergentes. Van a ver que en el proceso de codificación, categorización, lo que hagamos con el Atlas T y el análisis de texto, va a venir bastante a mano este tipo de hipótesis emergentes, hipótesis provisionales. Ya en la misma tesis deben explicitarse estas hipótesis, no necesariamente, pueden estar implícitas, ¿no es cierto? Entonces, creo que ahora tenemos un mejor argumento de simplemente la respuesta, es decir, como loritos decíamos, ¿no? Enfoque cualitativo no maneja hipótesis. Ya sabemos que la respuesta es más compleja. Hay un gran depende, ¿no es cierto? Y hay una cualidad de hipótesis a manejar. Ya, hasta ahí eso. Espero que quede suficientemente claro. Por favor, me dicen si es que hay algo que ampliar, si hay algo que corroborar, si hay algo más que ustedes requieren complementar. ¿Estamos bien? ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Se comprende? ¿Sí? Una manita al menos. Vale, excelente. Gracias, Gisela. Gracias, Wilson. Vayamos a al siguiente inciso, por favor. El siguiente inciso, lo que decía es, relacione los conceptos de unidad de análisis, variables y categorías en el enfoque cualitativo. Para responder esta pregunta, ¿una investigación bajo enfoque cualitativo construye variables? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué opinan, por favor? Ahora sí, ayúdenme los que no han participado en la anterior ronda. Es decir, estoy descontando, con las disculpas del caso, a Wilson, Joana, Libertad y Gisela también. Perdón. Quisiera escuchar ahora las respuestas de Rudy, Didi, Wilger. ¿Realiza, no realiza, utiliza, no utiliza variables el enfoque cualitativo?
Vivi, ¿por qué no me comentas respecto de su respuesta, que es bastante interesante? Bien, buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Le escucho bastante bien. Eh, Bien, en lo que se refiere a la pregunta número, número 2, yo había puesto que en el caso, por ejemplo, en el lugar de poder poner variables, más trabajamos, diremos, con algunas categorías. La Ya. respuesta lo voy a leer textual. Por favor, En lugar de adelante. la hipótesis, el investigador procede a un cuidadoso reconocimiento del contexto del mundo de vida que constituirá su investigación. Procederá a investigar conociendo íntimamente a la gente y donde la hipótesis proporcionará las variables, aquí se utiliza categorías con las que se puede describir. Puede ser los valores, costumbres, normativas, lenguajes, sistemas simbólicos, actitudes y comportamientos reales de las personas, ¿no? Ya que vamos a Excelente. trabajar, como lo mencionaba momentos atrás, doctor, puede ser, digamos, de cualidades en las cuales vamos, como investigadores vamos a ir definiendo y trabajando, ¿no? Con normativas, lenguajes, sistemas simbólicos, costumbres, valores, como en la pasada clase habíamos desarrollado, ¿no? Ahora, permítame entender esto de su respuesta. Entonces, yo debería comprender que es un tema de acepción, que en el enfoque cuantitativo se habla de variables y en el enfoque cualitativo se habla de categorías, pero en esencia son lo mismo, ¿o hay alguna distinción entre variable y categoría? En el caso, por ejemplo, de la investigación cualitativa, eh, nosotros diremos al trabajar, eh, cuando empezamos a trabajar con una hipótesis, vamos trabajando también lo que son las variables. Pero en el caso de las, como mencionaba momentos atrás, podría, digamos, no asemejarse, diremos, tanto con variables, sino más con categorías, como lo había mencionado momentos atrás. Entiendo, entiendo. Ya. Eh, ¿Quién tendría una postura, no sé si encontrada, pero si puede complementar, adicionar lo que dice Vivi del tema de categorías y variables? ¿Qué opinan en el enfoque cualitativo? ¿Quién opina, y como que hay quienes opinan, que el enfoque cualitativo también podría manejar variables? Tal vez Israel me pueda ayudar un poquito, por favor, porque quisiera enlazar su respuesta, que me ha parecido muy interesante, con algo que me consultó el día jueves anterior, que era el tema de la operacionalización de variables. Y quisiera enlazar con la explicación de saber si el enfoque cualitativo, bueno, en términos generales, ¿qué es la operacionalización de variables? Y si el enfoque cualitativo hace algo de esto. Lo vamos a enlazar, pero quisiera saber su punto de vista, por favor. Israel, si me puede ayudar. Claro, dentro de la investigación cualitativa, ¿se escucha? Hola, Sí, sí, hola. sí, se escucha bastante Ah, bien. bien. Dentro de la investigación cualitativa sí existen las que son la formulación de las variables, ¿no? Pero como lo mencioné en el trabajo, tienen otra naturaleza, otra característica en cuanto a comparando con la investigación cuantitativa, ¿sí? Abajo Pero sí se también. puede formular Abajo no, las sí. variables. Abajo están jugando. ¿Cuál será estas otras características que tendrían las ¿No? variables en el enfoque cualitativo? Si me puede ayudar con eso, por favor. Claro, sus características es más profunda, no es así por encima, ¿no? Tiene más características más profundas, indaga más, tiene características más concretas de lo que quiere averiguar, ¿no? No es un número y ya, digamos. Tiene unas características, ¿qué es lo que quiere buscar en específico? Esa es una de las características. Le entiendo. Es decir, tendría otra naturaleza que no sea una cifra, por decir algo. Claro, no es superficial, más bien indaga, quiere saber al detalle sobre la variable, ¿no? Entiendo, entiendo, excelente. ¿Alguien más que me pueda aportar, por favor, al respecto? Si tienen alguna mirada más adicional a lo que ya me he referido Vivi e Israel, que me ha parecido muy interesante lo que han dicho. Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Le escucho bien, Rudy. Adelante.
Bueno, antes, disculpame porque no pude escuchar bien ninguna de las anteriores intervenciones. Muy bien Ay, qué por mi pena. señal de internet. Ya. Yo, pero referente a la segunda pregunta, yo le puse que, bueno, según la lectura que nos sugirió Martínez, nos dice que sí utiliza variables, pero con otro sentido, no tanto un sentido de comprobación, sino un sentido de, yo me entiendo más o menos como un indicio, ¿no? Que ayuda a construir el objeto de estudio y a medida que se va desarrollando, pues evidentemente surgen nuevas variables, incluso categorías, y esa es la función, ¿no? De las variables que van surgiendo a medida que va avanzando la investigación, es que van nutriendo, si se quiere, el problema que se ha planteado al principio. Yo puse eso en el trabajo. Excelente, excelente. Y me agrada la respuesta porque relaciona bastante bien el tema de operativizar el concepto. Ahora, en esa esencia, por favor, si es que alguien me puede ayudar, es en función de lo que vieron con Abraham Herrera, o lo que vieron antes, no simplemente con Abraham Herrera, ¿qué relacionaban cuando decían operacionalizar variables? ¿Qué refiere eso? Por favor, váyanme hablando, voy a tratar de armar mi pizarrita, espero no accidentarme. Háblenme, por favor, lo estoy escuchando. Voy a tratar de centrar mi pizarra ya a la antigua, a la vieja escuela, a la vieja usanza. Y ahora, lo que no calculo es cuánto agarra de pantalla mi pizarra. Voy a tratar de hacer a lo manual nomás, ¿ya? A ver, digamos, ¿dónde está mi mano? Ya, desde ahí, digamos, hasta aproximadamente acá. Ya, excelente. Ya, no sé si es que, ¿quién me puede comentar el tema de operacionalización de variables? ¿Qué es la operacionalización de variables? ¿Qué es una variable? Empezaremos por ahí. Es poner de una cualidad a cuantificar, hacerla contable. Una cualidad, hacerla contable. ¿Ya? ¿Me agrada? Sí. ¿Qué más? ¿Por qué se dice variable? Detrás viene el tema varía, ¿no es cierto? ¿Por qué se dice variable? Entiendo, una cualidad, convertirla en una cuantía. Entiendo, me parece bien, me agrada el concepto. Pero ¿por qué se dice en esencia variar, variable? ¿Qué relaciona el tema? O si alguien me puede ilustrar, tal vez puedan ayudarme a explicar mejor con un ejemplo. Ya, a ver, explicaremos esto. Y quiero pedirles un favor inmenso. Realmente quisiera, para que se vea, quisiera percibir sus reacciones y que me vayan dando comprensión de lo que les voy a explicar ahora, que me parece que es un apunte, como les decía, que no necesariamente se lo dilucida en texto. Me vayan mostrando si realmente se está leyendo lo que les voy a ir escribiendo y si pueden habilitar su cámara para que los vea, por favor. Lo veo a Wilger, lo veo a Wilson. Ahora Libertad. Excelente. Excelente. Quisiera verlos a todos, así que para hacer una semejanza de que estoy dando una explicación a personas y no solamente a logotipos o a nombres. Gracias, excelente. Muchísimas gracias.
Fabuloso. Gracias, Gisela. No, siempre es grato verlos. Ya, a ver, iré relacionando entonces, por favor. Entonces, les consultaba qué entender por una variable. Ojo que estoy relacionando conceptos, no estoy refiriendo una definición. Una definición generalmente es una idea inamovible, que realmente se ha llegado a un consenso y es inalterable del contexto, tiempo, sujeto, no es sustantiva. El concepto tiene una discrepancia según el entendimiento. Entonces, estamos trabajando con un concepto de variable. Entonces, en esta relación de concepto de variable, me alimento de lo que decía Gisela, que posiblemente es una cualidad que puede ser cuantitativizable. Yo voy a relacionar un poco más allá, entendiendo que una variable puede ser un adjetivo, una característica, podría ser un atributo, podría ser, como decía Gisela, una cualidad de no necesariamente un individuo, no necesariamente una persona, de un ente, un objeto, un grupo. Recuerdan que ahí puedo relacionar el tema de un sustantivo en función de un adjetivo, y el sustantivo será la unidad de análisis en el enfoque cualitativo, y en el enfoque cuantitativo será una unidad observacional de la cual extraigo un dato numérico. ¿Ya? Entonces, la pregunta es a ustedes de lo que veíamos en colegio, si resulta que estoy relacionando que la variable puede ser una adjetivación, un adjetivo, ¿a qué se aplica? Ya lo acabo de decir, ¿no es cierto? Un adjetivo se aplica a un sustantivo, ¿no es cierto? A un objeto, una persona, un individuo. ¿Ya? Entonces, en el enfoque cuantitativo se dice esto. Fran, si puede cortar su micrófono, por favor. Gracias. Ya, les decía, en el enfoque cuantitativo, toda noción se habla, sé que han visto algunos apuntes de estadística, probabilidad, y toda noción de probabilidad comienza generalmente con la realización de un evento, de un experimento, cuya realización arroja múltiples resultados. Entonces, ese es el elemento que yo quería enlazar, que hasta ahora en el concepto que hemos hablado de variable, no lo hemos logrado referir completamente. Dice ser una variable porque arroja múltiples resultados, no arroja solamente un resultado. En la esencia de algo que seguramente Abraham Herrera les ha debido explicar, si les estoy hablando de una realización de un experimento que es muy de enfoque positivista, por ejemplo, pueden hablar de una realización que relaciona lanzar un dado. ¿Se lee? No se lee, ¿no? ¿Se lee ahí? No se logra leer, ¿no? ¿Logran leer? ¿Me ayudan, por favor? ¿O está muy chueco? Yo la verdad no leo muy bien. Guay, qué feo. Ahí está mejor, creo, ¿no? ¿Se logra leer mejor? Ya, yo estoy leyendo algo. Leo el lanzar un dado, ¿ya? Si digo lanzar un dado, debe existir un conjunto, lo voy a denotar con la letra omega, de posibles resultados, ¿no es cierto? Entonces, si digo lanzar un dado, los posibles resultados serán 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Se logra ver? ¿Existen más resultados posibles? Se puede denotar a este experimento, esta ocurrencia X, de lanzar un dado como una variable, porque miren, arroja 6 resultados distintos. Creo que eso se comprende, ¿no es cierto? Intuitivamente hablando. Ahora, el gran punto es que en la práctica, en la operacionalización de conceptos, en la operación de ocurrencias, uno no puede trabajar con resultados tangibles.
Entonces, tiene que asociar a estos resultados tangibles en el enfoque positivista un espacio de números reales. Por ejemplo, decir 1, decir 2, 3, y me entienden, sucesivamente hasta el número 6, ¿no es cierto? ¿Se entiende esa lógica? Creo que sí, ¿no es cierto? Ya. Ahora, ¿por qué se distingue lo que vieron en el enfoque cuantitativo? ¿Por qué se habla de variables aleatorias? ¿Qué distinguirá una variable? Ahora me han entendido, una variable es un adjetivo, característica, cualidad de alguna realización, de algún evento que arroja múltiples resultados. ¿Por qué en el enfoque cuantitativo hablaban de variables aleatorias? ¿Qué significa aleatorio? ¿Por qué se refiere a variables aleatorias? Alguien, por favor, ayúdeme. Okay, mejor si me alejo. Ahí creo que está mejor. Ya, algo mejor. ¿Por qué se habla de variables aleatorias? ¿Qué es aleatorio? ¿Que se escoge al azar? ¿Que se escoge al azar? Ya, excelente. ¿Y por qué? Este ejemplo relaciona una variable de qué tipo. ¿Es aleatoria o es determinística? Es decir, antes de yo lanzar el dado, ¿puedo conocer el resultado del mismo? No, ¿no es cierto? Entonces, como yo no puedo conocer el resultado anteladamente, estoy tratando con una variable aleatoria, una variable que anteladamente yo no puedo conocer el resultado. Esa característica es bien propia del enfoque cuantitativo. Sin embargo, en este mismo enlace de ideas, imagínense que yo hablo de otro concepto. Y estoy hablando de una otra variable. Por favor, síganme la idea, que relacione la variable sexo desde el punto de vista biológico, por favor. ¿Quién me puede ayudar con un concepto de sexo desde el punto de vista biológico? Es la determinación biológica entre una mujer y un varón. Ya, que tendrá ciertos atributos, ¿no es cierto? Que lo hacen propio un hombre, propio una mujer. Excelente. Entonces, en esa lógica de lo que hablábamos, existirá un... ¡Ay, demonios! ¿Existirá un espacio muestral de múltiples resultados? ¿Existirá un espacio muestral? Mis marcadores están como que no se han usado toda la cuarentena. Ya, aquí. ¿Existirán múltiples resultados en esa misma esencia? Para la variable sexo, y hay un concepto, ¿no es cierto? Es un atributo que da ciertas características y distingue a las personas entre qué resultados, qué posibles resultados. Se los voy a dibujar, ¿ya? Soy muy mal dibujante. Usen su imaginación, por favor. ¿Cuáles son los posibles resultados que he puesto? Varón o mujer. Hombre, mujer, ¿no es cierto? Múltiples resultados. Variable, variable, ¿no es cierto? ¿Puedo asociar un número real a esos posibles resultados? Sí, ¿no es cierto? Puedo decir hombre, puedo codificarlo con 0 y mujer, puedo codificarlo con 1. ¿Es cierto? ¿Eso han hecho en el módulo de métodos cuantitativos? Sí. Básicamente, ¿no es cierto? Básicamente eso es lo que han hecho. Ahora, la pregunta es, ya tenemos ese concepto de variable. ¿Qué será una categoría entonces?
Darle ¿Podré un relacionar? orden. Adelante, por favor. Un orden, Categorizar es darle un orden a nuestras variables. Quizás sea de menor a mayor o varón y mujer en este caso, ¿Tendrá que evidenciando ver todo lo que tenemos. con un orden? ¿Tendrá que ver con un Sí, orden? ¿O podré decir categoría, categoría? ¿Podré ya. relacionar algo así? Categoría de Mejor. varones, categoría de mujeres. ¿Podré relacionar algo así? ¿Podrá tener esa lógica de clasificación en función de alguna cualidad de la unidad observacional? ¿Podrá tener esa lógica? ¿O no tiene sentido lo que estoy diciendo? Y no estoy hablando todavía de orden, porque ustedes sabrán que es lo que han debido ver seguramente con Abraham Herrera. Las variables pueden distinguirse en aquellas que son cualitativas de las que son cuantitativas. Las cuantitativas podrán ser discretas cuando arrojan un número, o podrán ser continuas cuando son intervalares y tienen infinitos resultados a lo largo de un rango. O podrán ser variables cualitativas si son nominales, no denotan un orden, sino más bien una acepción, o podrán ser ordinales si requieren una jerarquía. No estoy refiriendo a esa vinculación de tipos de variables, sino más bien estoy tratando de relacionar el concepto de una cualidad que arroja múltiples resultados y puede ser, como decía Gisela, susceptible de ser cuantitativizado. Es decir, estoy denotando a la categoría hombres con 0 y a la categoría mujeres con 1. ¿Tiene lógica lo que estoy diciendo? ¿Tiene algún sentido? ¿Qué elementos estoy relacionando entonces? Vean que cuando yo hablaba de la variable sexo, yo enlazaba un concepto que ustedes me lo han referido. Ese concepto, para que sea una variable, debe enlazar múltiples resultados, más de uno. Si no arrojaría múltiples resultados, ¿qué sería? ¿Qué sería si no arrojaría múltiples resultados? ¿Podría llamarse variable si no arroja múltiples resultados? No. No. Sería una constante, ¿no es cierto? Lo contrario a una variable es una constante, ¿no es cierto? Todos los seres humanos son hombres, ¿no es cierto? Entonces ahí no habría variable. La misma propiedad tienen las categorías. Las categorías no pueden relacionar atributos que sean invariantes entre las diferentes unidades de análisis. Debería relacionar múltiples resultados para que la categoría denote grupos específicos que tienen un atributo en particular. ¿Se entiende eso? ¿Se comprende eso? Entonces, en acepción, como decía Didi, podré pensar que la variable que manejaba el enfoque cuantitativo tendrá alguna vinculación con la categoría que maneja el enfoque cualitativo. ¿Tendrá algún símil? ¿Tendrá alguna semejanza? ¿Qué opinan ustedes? Y a ver, dejaré mi pizarra porque creo que no me está ayudando más, está perjudicando más que ayudar. ¿Se entiende lo que les he relacionado? ¿Más o menos? Por favor, sus opiniones, ¿qué piensan? Liz, tal vez las categorías nos sirven para codificar de alguna manera las variables y organizarlas, ¿no? Igual que el método cuantitativo, ¿o no? Ya. Puede ser susceptible de toda categoría de ser cuantitativizada o viceversa. ¿Puedo una categoría cuantitativizada brindarle su cara puesta cualitativa? ¿Es posible hacer ello?
¿Qué opinan? ¿Qué opinan? A ver, usaré nomás mi pizarrita por última vez. Ya. Si yo relaciono una variable Z que diga estado civil, ¿puede considerarse como una variable porque arroja múltiples resultados? ¿Puede considerarse como una categoría porque arroja múltiples resultados? ¿Qué opinan? Y si Al arroja desglosar, Sí, perdón, Gisela. perdón, al desglosar, claro que sí podría categorizarse como, por ejemplo, soltero, casado, Eso. viudo, eso. Por favor, De manera dígame, nominal, tal vez. soltero, Es una variable ¿Casado? nominal, digamos. casado, Viudo, viudo, divorciado. divorciado, A ver. No sé si se considera el concubinato también acá. concubinato, ya pondremos. ¿Qué más? ¿Hay alguna categoría más? Ya. De esta relación de múltiples resultados en función de una variable de interés, podré denotar con algún número real a cada una de estos resultados posibles. Puede decir soltero 1, casado 2, viudo 3, divorciado 4, concubinado 5. ¿Sí? ¿Puedo hacer eso? ¿Sí? ¿Tiene lógica? Sí. Se puede codificar de esa manera, sí se puede. Ya. Esta variable que la he cuantitativizado, es una variable cualitativa cuantitativizada, ¿será nominal? ¿Será ordinal? Nominal. ¿Por qué es nominal? ¿Importará si esto hubiese hecho la inversa? Y hubiese Porque no hay dicho una jerarquía. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cambien algo? No. No, ¿no es cierto? Entonces el orden no importa. Simplemente a cada resultado yo asigno un código y pare de contar, ¿no es cierto? Así es. Ya, excelente. Sobre esto, si yo asociase otras unidades de análisis, por ejemplo, haría una indagación bajo consulta y preguntaría, ¿qué opina del estilo de vida de las personas que son solteras? A ver, haremos el ejercicio. Gisela, ¿qué opina del estilo de vida de las personas que son solteras? En una frase. Más libertad, se puede decir. Wilson, ¿qué opina usted de las personas que son solteras? No tienen obligaciones. Excelente. Vamos a decir, no tienen obligaciones familiares. ¿No? Ya. Rudy, por favor, ayúdeme. ¿Qué opina de las del estilo de vida de las personas que son solteras? Tienen mayores ingresos económicos y menos gastos. ¿Perdón? ¿Tiene mayores? Tienen ingresos y tienen menos gastos. ¿Tiene más ingresos
menos gastos. Ya. Y así puedo preguntar a los 12 que estamos ahorita en sala. La pregunta es, ¿no ven en este recojo de datos que también me está arrojando múltiples resultados? Sí. Así es, sí. ¿Tiene esta lógica una respuesta numérica? Se la podría decodificar 5.1, 5.2, 5.3, así. Ya, excelente. Podría ser una escala, ¿no es cierto? Entonces, esa respuesta, que es una opinión, podría luego cuantitativizarse, ¿no es cierto? Entonces, podría ser algo similar, como lo que veía en el ejemplo de la codificación de los diferentes resultados de la misma variable, ¿no es cierto? Entonces, otra vez vuelvo con la pregunta. Si a esto le llamo categorías y a esto le llamo variables, operativamente hablando, ¿hayan distinciones? ¿Qué distinciones hayan? ¿O hayan semejanzas? ¿Qué semejanzas hayan? Yo intuitivamente hablando, hallo ciertas semejanzas. Primero, ¿ven que arrojan múltiples resultados? Múltiples resultados. ¿Ven que la mirada cualitativa puede cuantitativizarse? Y lo mismo para el otro lado. Entonces, la pregunta es, más allá de la acepción, ¿será distinto la variable de la categoría? Bueno, de eso trataba la lectura, ¿no es cierto? De eso trataba la lectura, que ustedes puedan hacer esa distinción, si la variable o la categoría tienen relaciones distintas en función del enfoque. Una perspectiva muy personal es que operativamente hablando, es posible transitar de una cualidad a una cuantía y viceversa. Si resulta que en el enfoque yo trabajo con categorías, está bien, pero sé que las categorías me van a arrojar múltiples resultados para las diferentes unidades de análisis, pero también sé que análogamente en el enfoque cuantitativo, yo puedo manejar variables para las unidades observacionales y sé que entre las unidades observacionales, cada variable me va a arrojar múltiples resultados para cada unidad observacional. Entonces, uno puede decir, son lo mismo con acepciones distintas, o uno puede ser más exquisito y decir, son cosas distintas porque a un lado se le llama esto y a este otro lado se le llama esto, pero también debo entender que la cualidad se puede volver en cuantía y viceversa. La cuantía puede tomar también su matiz cualitativo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Se comprende eso? Sí, sí, sí. ¿Comparten? ¿Alguien no comparte? ¿Les parece una explicación plausible o es algo que realmente no está muy enlazado con la lectura o con la comprensión que hayan dado respecto de este entendimiento? ¿Qué les parece? ¿Está bien? Manito al menos, o manito hacia abajo, sino para que también sepa de que hay manito hacia abajo. No hay esa opción, creo, ¿no? Ay, no hay esa opción. Ya, pero sus reclamos, pues al chat, ¿no? Y ahí me dicen, realmente está hablando cosas sin sentido. Ya, seguiré entonces. Les voy a compartir pantalla, por favor. Ahora entro a otra cosa, pero no quiero dejar descuidado este elemento que era el tema de las hipótesis y las variables. Ojo, que no les he dado una respuesta, les he dado un punto de vista argumentado. Quienes hacen sus respuestas son ustedes. Entonces, por favor, de aquí en más, no vayan a decir en los siguientes módulos o en su defensa de tesis,
Pero el docente de módulo de métodos cualitativos ha dicho que el enfoque cualitativo no maneja hipótesis. Quienes tienen las respuestas son ustedes. Lo único que ha hecho el docente de métodos cualitativos es ayudarnos a pensar para hacer nosotros nuestro propio punto de vista. Básicamente eso. ¿Sí? Punto y aparte, entonces. Ya. Me dicen, por favor, cuando logren ver lo que les estoy proyectando. Sí, instrumentos y ¿Se técnicas ve? de recolección. Correcto. Ya, ahora vamos a pasar a otro elemento que es sumamente importante de desarrollar en el enfoque cualitativo. En el enfoque cualitativo se hace mucha distinción entre métodos, técnicas, instrumentos, herramientas. Ahora vamos a hablar de instrumentos y técnicas de recolección de información bajo el enfoque de una investigación, bajo el enfoque cualitativo. Un primer elemento que les refiero en cuanto a instrumentos es relacionar como instrumentos las entrevistas, grabaciones, notas de campo, registros. El instrumento de recolección de datos se dice más importante independientemente de cualquier instrumentación que pueda traer una técnica, es el mismo investigador. El investigador debería realizar primeramente una observación como una técnica de recolección de información inicial, como una primera inducción hacia la realidad, para conocer el fenómeno de estudio de una manera más ampliada, más precisa. Entonces, este sumergerse a la realidad trae consigo la observación como la primera técnica de relevamiento de datos, donde la observación no solamente es vista, la observación se habla como una primera inmersión al estudio, al objeto, al campo de estudio, que deberá comprender una mirada sensitiva de olfatear, no solamente ver, posiblemente degustar, posiblemente relacionar audio, escuchar en el ambiente, tal vez además de ello, el elemento táctil, ¿no es cierto? Entonces, realmente estamos hablando de una observación, no me agarren la palabra textualmente, sino es una observación sensitiva, que utiliza los 5 sentidos más aguzados del investigador para entender el fenómeno de estudio. Entonces, el investigador recolecta el dato de diferentes tipos, de diferente forma, puede tratarse no solamente de lo que dicen las personas, del lenguaje verbal, sino también existe mucho del lenguaje no verbal que las unidades de análisis expresan como dato y que eventualmente en la interpretación de este lenguaje no verbal, la vista aguzada del investigador podrá comprender si la persona está nerviosa, si la persona está develando posiblemente algunos elementos que no debía hacerlo, posiblemente si se siente conmovida, feliz, contenta sobre la situación. Entonces, el investigador va captando todos estos elementos. Si de pronto hay un olor nauseabundo, si de pronto hay un ruido ensordecedor, si de pronto, no sé, pues existe algún elemento táctil que sea importante de registrar, todos estos elementos se van a manifestar en comportamientos, en hábitos, en formas de lenguaje y un gran etcétera, ¿no? Habrá realmente un constructo en función, ya decíamos, que mucho del paradigma fenomenológico trae consigo también una corriente que es naturalista, entender al fenómeno de estudio en su verdadero contexto y en toda la amplitud que trae esa idiosincrasia al interior de ese contexto. Para lograr la primera observación, algunos autores recomiendan introducirse al ambiente y tratar de mimetizarse con este. Es decir, que no generen una injerencia aparte de pensar que el investigador podría, por su sola presencia, sesgar la investigación. Este elemento es sumamente importante de considerar
porque en función de la injerencia que tiene el investigador en el objeto de estudio, es que se dan ciertas vertientes que pueden propiciar mayor o menor participación del investigador en relación con el tópico a explorar. En algunos casos, la recomendación, como que se les pongo aquí en pantalla, es que el investigador no debería ingerir en la investigación. Si busca ingerir, se habla de una técnica muy particular, como es la observación participante, donde el investigador termina siendo parte del objeto de estudio, se hace de sus usos, costumbres, medios, lenguaje, toma como que una vinculación, una compenetración como el objeto de estudio. Vamos a hablar de posiblemente algunos casos etnográficos, como los ejemplos del señor Malinowski, que se mete a una tribu a más o menos investigar sobre el tema del complejo de Edipo y otras cosas bien interesantes, pero realmente su compenetración, en algunos casos criticada, termina generando ciertos sesgos al momento de interpretar los resultados. Algunos autores sugieren que el investigador debería adquirir un profundo sentimiento de entendimiento de la temática a través de los ojos de las diferentes unidades de análisis, es decir, ser muy empático respecto de cómo las unidades de análisis están encarando un problema en particular. Es muy importante en esta primera inducción realizar consideraciones éticas donde el respeto es sumamente fundamental, donde resulta que se debería propiciar a minimizar la influencia del investigador sobre los participantes y tratar de obtener la información tal cual como la revelan los indagados, los consultados, no buscando generar sesgos, no buscando manipular, no buscando inducir, no buscando tergiversar las respuestas que estos brinden. Se dice que debería evitarse inducir las respuestas. Es decir, si resulta que a la persona que yo estoy consultando, que yo estoy indagando, no desea responder, yo no puedo ser insidioso y buscar obligar a que me brinde una respuesta. Esto es contraproducente porque no va en sentido del objeto de estudio que rescata, que busca rescatar percepciones, vivencias, algún punto de vista, ¿no es cierto? No debería procurar no criticar, debería ser realmente como que deslindarse de cualquier juicio de valor, así como yo les refería en los primeros postulados de la escuela fenomenológica a la esencia de Husserl, donde realmente el EPOIE nos dice que debería estar despojado de un juicio, el investigador debería ser despojado de un juicio de valor. También se sugiere que no solamente el investigador debería sustentarse en un solo punto de vista, sino buscar múltiples fuentes de datos. Decimos múltiples fuentes de datos, hablar de varias personas, posiblemente relacionar varios métodos, no solamente la entrevista, la observación, posiblemente la revisión documental y buscar triangular entre todos ellos. Es muy importante que esta inmersión a campo sea una inmersión no anecdótica, sino sistematizada. Y la forma de sistematizar es tomando apuntes. Y la forma de tomar apuntes, por favor, esto entiéndanlo de la manera más amplia. Uno no siempre toma apuntes papel y lápiz, sino que también puede tomar apuntes con una grabación, puede tomar una foto. Luego no siempre el apunte se lo toma en caliente, sino que el momento puede estar haciendo consultas, explorando la situación y después de ello realizar un apunte en frío. Vean el apunte en el convencionalismo que yo les pongo ahí en pantalla. Estamos relacionando una nota de campo muy simple, donde es imagínense que está un investigador con su libreta a mano y con
con la premura del momento, empieza a tomar apuntes que pueden ser muy emborrador, ¿no? Donde pueden estar tarjados, con mala letra, no siempre bien escritos, no siempre en una libreta. He visto muchos ejemplos de colegas, incluso me ha tocado el caso donde uno termina escribiendo en una servilleta. Entonces, el apunte al final del día igual va a ser digitalizado y sujeto de ser sistematizado. Se dice que los apuntes de un investigador deben ser apuntes, se sugiere en lo posible que sean apuntes propios, que no se delegue mandar a un tercero, mandar al amigo, mandar a la novia a que tome apuntes, sino que el apunte lo realice el mismo investigador. En esta nota es que se va apuntando sobre las diferentes unidades de análisis requeridas, buscando captar información denotativa y connotativa. Vamos a hacer una distinción un momentito de qué refiere con lo denotativo y lo connotativo. En una lógica muy convencional, piensen que ese es un apunte cualquiera, y en este apunte cualquiera existen muchas estructuras con las cuales yo podría dividir este apunte, estructurarlo, pero la más simple lo que hace es dividir mi apunte en dos partes. Tener una parte de arriba que puede ser meramente descriptiva, ahí hablo de lo denotativo. ¿Qué refiero con lo denotativo? Todo lo que es fáctico, todo lo que es hecho, todo lo que es dato, en contraposición a lo interpretativo, que es connotación, que resulta que es un entendimiento, que es una percepción, que es una idea sustantiva de lo que ustedes opinan respecto del fenómeno que están analizando. Entonces, vean que hay una clara distinción entre lo descriptivo, fáctico, y lo interpretativo, que es un constructo sustantivo. Entonces, en las notas de campos se extraen dimensiones de análisis que pueden referir relatos, diálogos, notas de contexto. Todas estas se entenderán, se comprenderán como unidades de análisis en sí mismas. Otra vez, estamos ampliando el concepto de entender qué es una unidad de análisis en el enfoque cualitativo. Si resulta que decíamos unidades de análisis son personas, unidades de análisis pueden ser grupos de personas, unidades de análisis pueden ser organizaciones, unidades de análisis pueden ser conformación de personas. Ahora estamos ampliando a entender que unidades de análisis también pueden ser relatos, diálogos, notas de contexto. Entonces, se sugiere que estas notas no se traten de forma pasiva, no se habla de una notación pasiva, sino trate de procurar un entendimiento que de una manera sensitiva no solamente refieran, ¿cómo les puedo decir? Como una bitácora, ¿no? De decir, hoy miércoles 22, salió el sol, empezamos la entrevista 10:24. No sé, eso realmente es una nota pasiva. Este tipo de notas que pretenden un relato, un diálogo, un entendimiento del concepto, tratan de ser una descripción narrativa bastante detallada de la situación, de los diálogos, de la interacción, ¿no es cierto? Es decir, realmente son notas que traen mucho de texto, ¿no es cierto? Trae mucha data. No solamente es una palabra, sino más bien trae un conjunto de entendimientos, de ideas, de comprensiones, de vivencias, de experiencias, de cuentos, relatos. Se dice que estas notas debería procurárselas realizar en caliente. ¿Qué refiero a realizarlas en caliente? En el momento, ¿no es cierto? Es cuestionado el decir que en el momento, porque de pronto no siempre es posible, mientras uno está realizando el trabajo de campo, ser cuidadosos e ir apuntando. De hecho, incluso puede ser irrespetuoso mientras uno está dialogando con alguien, ponerse más a mirar sus apuntes que en realidad sostener un diálogo con una vista, ¿no es cierto? Es decir, siguiendo la vista, siguiendo las palabras, posiblemente haciendo un seguimiento con la cabeza empático, ¿no es cierto? Entonces, tal vez hay que dejar de lado la nota en caliente y esperar luego, tal vez una grabación puede ser la alternativa, y esperar luego complementar esta nota
que nos rescate lo más importante de esa primera inmersión. Lo cierto es que la recomendación de realizar una nota en caliente relaciona que si yo he realizado un trabajo de campo hoy por la mañana, no deberé esperar una semana para realizar mi nota de campo, porque ya la memoria de las personas no es la misma, ¿no es cierto? Entonces es mejor realizar las notas de campo al momento para tratar de rescatar todos los elementos que trae consigo esta primera inducción. Ya, aquí por favor, si alguien me ayuda leyendo esta actividad 6 que les estoy solicitando. Por favor, si podemos leer juntos o alguien me puede ayudar a leer. Ok, yo le ayudo, doctor. Por favor. Actividad 6. Observe un episodio de la vida real en casa. El que guste. Por 10 minutos puede ver a sus niños jugando, a la pareja alistándose para el teletrabajo, la preparación de la familia para salir de compras en cuarentena y anote lo que ocurre a detalle. Posteriormente, reflexione sobre lo que observó. Describa. ¿Qué ocurrió? ¿Qué tipo de interrelaciones pudo apreciar? ¿Qué le llamó más la atención? Distinga con una línea lo connotativo de lo denotativo. Sus respuestas, enviármelas inbox por WhatsApp el día miércoles 16 hasta las 17 p.m. ¿Qué les parece? ¿Se comprende la actividad? Sí. ¿Dudas, comentarios, sugerencias, quejas, reclamos? A ver, le estoy sacando una fotito y se las envío inmediatamente y dejo de compartir. Así los escucho. ¿Está bien? ¿Está clara la actividad? Sí, entonces lo denotativo vamos a realizar qué estamos viendo, ¿no? El hecho, el dato, como hace un momento nos indicó. ¿Qué distingue, si me pueden Connotativo. ayudar por favor para clarificar este punto, qué distingue lo denotativo de lo connotativo en la explicación que yo les brindaba para poder entender este apunte de lo que estamos pretendiendo? Es decir, es fácil que una hojita la parten a la mitad, es decir, parten, no la van a cortar, ¿no es cierto? Siempre la dividen a la mitad y lo denotativo en distinción de lo connotativo. ¿Qué distingue este denotativo de lo connotativo? ¿Qué deberían escribir en lo denotativo y qué deberían escribir en lo connotativo? Yo entendí mejor el denotativo, que es el hecho, el dato en el cual estamos viviendo. Lo connotativo un poco me falta. Ya, a ver, pondremos un ejemplo. De este momento que yo estoy haciendo la consulta, ¿me puede relacionar? Gisela tal vez me puede ayudar, que usted me está ayudando bastante. ¿Me puede ayudar con algún dato fáctico, algún dato denotativo? ¿Qué hora es en este momento? 20, 16, 8 y 16. Excelente. Eso es fáctico. ¿Cómo se siente en este momento? Tranquila, atenta. Excelente. Connotativo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Es una percepción suya. Ya. ¿Sí? ¿Se Ahora entiende esa mejor. distinción? Sí, un poco mejor la figura. ¿Se entiende para todos el ejemplo de la distinción de lo connotativo de lo denotativo? Sí, doctor, está claro. Excelente, qué bueno, entonces estamos claros. Ya, insumiré mis últimos 10 minutitos haciendo una chequeadita. Por favor, bueno, más bien veremos con quienes hasta ahora no hemos tenido chance de ver un poquito sus temas de tesis. Me dicen, por favor, si se está compartiendo pantalla. Sí.
Sí se ve, ¿no es cierto? Con Israel Sí. ya hemos visto, entonces, a ver, veamos con alguien más. Con Libertad también. El otro día estaba por hablar con Rudy y no sé por qué se me fue. ¿Dónde está Rudy? Aquí está Rudy. Rudy, ¿está con nosotros? Sí, ¿Me puede ayudar, por favor, un poquito entendiendo de qué trata su tema de tesis? bueno, en realidad es una idea de la que yo mismo todavía sigo dubitativo, así que bueno, lo he utilizado porque era la idea inicial que tenía, pero he ido viendo otros temas y nada, posiblemente cambios, ¿no? Pero en esta idea lo que se buscaba era realizar una investigación, no lo había definido todavía si iba a ser cuantitativa o cualitativa, sobre el desempeño de los docentes en relación a la calidad educativa. Lo pensaba realizar en la carrera de comunicación, debido a que ahí tenía más acceso para poder realizar la investigación. ¿Ya? Y lo que se buscaba básicamente era hacer un análisis de calidad educativa desde la mirada o desde la percepción de los estudiantes, no desde los docentes, ¿no? Y estaba planificando realizar, bueno, desde un enfoque cualitativo, entrevistas y grupos focales en los diferentes niveles, sobre determinados docentes en relación a la antigüedad, al tipo de contrato con el que están con la universidad, para más o menos empezar ahí a describir la calidad educativa en sus diferentes actores, ¿no? Esa era la idea general. Entiendo y está muy bien. Una consulta. Si tenemos, sígame el ejemplo, por favor, solamente estamos ilustrando independientemente de que usted vaya a cambiar su tema. Pero mi punto era, si tiene usted, y esto va a servir para todos, la pregunta que tiene debajo dice, ¿cuáles son las características del desempeño docente en la carrera de Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés? Si fuera el caso, no sé si es que esto lo hayan visto con Abraham Herrera, si no, les hago recuerdo, estoy más que seguro que lo han debido ver. En un planteamiento de una pregunta bajo el enfoque cuantitativo, deberían relacionar variables. Y si buscan, en función de que sea descriptiva, correlacional, explicativa, en función del alcance, deberían relacionar dos o más variables. Identifica en esta su pregunta alguna variable de interés en la pregunta que usted está realizando. Bueno, en esta existirá solamente una variable que será el desempeño docente, ¿no? El desempeño docente. Ya, Sí. excelente. Es variable porque se supone que hay, no sé, pues un número de docentes, pongamos 50 docentes, me estoy inventando, y de esos 50 docentes, su desempeño no es el mismo, ¿no es cierto? Entonces, por eso tiene la lógica de pensar en una variable, si estamos en el enfoque cuantitativo, donde el desempeño docente podrá ser relacionado con una cuantía. Imagínense que usted les haga una prueba, por decir algo, o puede ser una percepción de parte de los estudiantes, de decir, califique del 0 al 10, diciendo que 0 es el peor de los docentes y 10 es un semidios. Entonces, en esa lógica, usted califica del 0 a 10 a sus docentes, que podría ser una idea, ¿ya? La pregunta es, ¿podrá con una sola variable hacer un contraste de una hipótesis cuantitativa? ¿Podrá hacer, decíamos que en el enfoque cuantitativo requiere usted una hipótesis comprobatoria? Entonces, ¿podrá plantear bajo esta pregunta una hipótesis comprobatoria? Pues no, porque no habría con qué contrastarlo, ¿no? Necesitaríamos una variable más al menos, ¿no es cierto? Es decir, Sí. por decir algo, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo afecta el desempeño docente al rendimiento, me estoy inventando, ¿no? Al rendimiento académico de los estudiantes. Entonces, en ese caso, usted tendría dos variables para contrastar y podría plantear una hipótesis de decir, a mayor desempeño docente, mejor rendimiento académico, por decir algo, ¿no es cierto?
¿Se entiende eso? Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Tiene esa lógica, ya. Pero sigamos el mismo ejemplo. Ahora, ¿cómo le daríamos la connotación del enfoque cualitativo? Empecemos por el primer punto que usted ya me lo ha respondido. Pensemos de que sus unidades de análisis van a ser los estudiantes. Y a los estudiantes usted quiere recabar cuál es el desempeño de sus docentes, ¿no es cierto? Es decir, no puede ser de otros docentes que desconozcan, sino de sus propios docentes. ¿Qué es lo que les consultaría a ellos? ¿Cómo lograría esta aproximación cualitativa de conocer el desempeño docente de sus estudiantes? Perdón, de sus docentes. A los estudiantes, ¿cómo les consultaría? ¿Qué les preguntaría para conocer el desempeño docente de sus profesores, de sus docentes? En el entendido de que estamos en una entrevista, ¿verdad? Puede ser una entrevista. Pensemos que es una entrevista. O si gustan, no lo hemos hablado recién, vamos a abordar eso, que resulta que hay podría ser un grupo focal, lo puede ser en grupo, no necesariamente una persona, pero ¿qué les consultaría? ¿Cómo podría dilucidar el tema de que si un docente es destacado, tiene un buen desempeño en función de este concepto o su desempeño no es el deseado? Mm, Tal vez, ¿qué relaciones eh, a ver, qué relaciones comunicacionales ha tenido el docente con los estudiantes respecto al avance de la materia? No sé si me ocurre ahorita. ¿Qué relaciones comunicacionales ha tenido respecto al avance de la materia? Ya, Ujú. pensemos, y ahí nos va a ayudar el resto de los compañeros. ¿Qué responderían respecto de mi persona? ¿Podrían tener alguna respuesta? ¿Podría tener cada uno en función de la respuesta que ha hecho Rudy? ¿Qué vínculo comunicacional han tenido ustedes con mi persona? ¿Qué responderían? ¿Quién me ayuda? O quién me ayuda tal vez a replantear la pregunta y que tome ese matiz cualitativo. Porque si yo diría que vínculos comunicacionales es casi un listado de cosas de las formas que nos hemos comunicado, ¿no? Nos comunicamos vía WhatsApp, posiblemente nos charlamos un poco mediante preguntas que obligo durante las videoconferencias. Y cuando en la semana existe alguna consulta, me mandan un mensajito inbox y esos podrían ser los mensajes comunicacionales. Tal Bueno, vez... yo Sí, estaba pensando en esta pregunta en relación a que se iba a entrevistar a un estudiante de comunicación, ¿no? ya, Y que el aspecto de vínculos comunicacionales tendría otra, otra significación para ellos. De repente, no sé si, la pregunta se me ocurrió ahorita, pero de repente me imagino que lo más posible es que se inclinen por responder por la parte no verbal, es decir, la parte de si una clase aplica métodos, no sé, de proxemia, kinesia, no sé, esos aspectos que de repente pueden empezar a describir. le entiendo, le entiendo. Ya, y solamente ya para concluir mi consulta, y dicho esto, como que rescatando la percepción de cada uno de los estudiantes respecto de su docente en relación a su desempeño académico, luego deviene en qué? ¿En qué vendría en esta idea? ¿Se convierte esto en una propuesta de desempeño docente? Posiblemente. ¿Qué vendría como resultado de esta indagación? Inicialmente estaba pensando que de ser posible sería interesante elaborar una evaluación cualitativa del desempeño docente, porque si no me equivoco, según el reglamento de la ENSA, todo se aplica a un criterio cuantitativo que ya está preestablecido.
por un consejo académico y los reparten indistintamente todas las carreras, ¿no? Creo que sería interesante formular una evaluación acorde a la carrera y, bueno, que no se nos trate de retratar la calidad, pero desde una mirada de repente cualitativa. A mí, yo comparto su idea, yo comparto de que es una idea sumamente interesante y tal vez podría replantear en ese sentido, pero ahí la pregunta sería, tal vez, ¿no? Estoy proponiendo nada más en voz alta. ¿Cómo generar una evaluación cualitativa del desempeño docente en la carrera de Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés? Creo que ese replanteamiento de la pregunta como que estaría matizando de mejor forma el pretendido de lo que estamos hablando en este momento. Pero otra vez, estamos ensayando posibilidades, ¿no es cierto? Esto no es que su defensa de tesis es mañana, que hasta más un momento tendrían que definir el tema. Creo que todavía es un momento de explorar qué posibilidades existen. Si es que tiene algún otro planteamiento y gusta compartírmelo, con mucho gusto. Estamos ya sobre la hora. Si existe alguna duda, comentario, sugerencia, por favor me dicen. Caso contrario, cerramos acá y nos vemos el día de mañana a misma hora. Ok, gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctor, Hasta gracias. mañana. Luego, doctor. Hasta luego, compañeros. Chao, chao. Hasta luego. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Que tengan un buen descanso. Igualmente. Chao, chao.